Bueno, hoy vamos a empezar a ver la unidad número 5, que está referida a un tema muy importante, sobre todo para la parte de ustedes, que es el tema de enzimas, estructura y función. Ya hemos visto, sobre todo en la parte de metabolismo, de hidratos de carbono y de lípidos, una gran cantidad de enzimas y qué es lo que hacen precisamente estas moléculas. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Catalizan reacciones. Exactamente, catalizan las reacciones químicas. Normalmente las reacciones químicas que ocurren en la célula y que tienen lugar en todas las vías metabólicas no ocurren espontáneamente. Es decir, si una molécula A se tiene que transformar en B, eso no es un proceso espontáneo dentro de la célula, sino que es mediado a través de un proceso denominado catalítico y que es llevado a cabo por unas moléculas específicas llamadas enzimas. Bueno, vamos a ver ahora, antes, para entender cómo funcionan estas moléculas y cómo funcionan las enzimas y cómo transforman los sustratos o los determinados productos en otros, vamos a ver un concepto muy importante que es el de barreras energéticas. Y para eso le he puesto un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es esto que está aquí? Es una taza de glucosa. ¿Ustedes saben qué es la glucosa? Un hidrato de carbono. La glucosa es un hidrato de carbono. Si esta cantidad de glucosa nosotros la dejáramos el medio ambiente y esperáramos que en algún momento esa molécula de glucosa se transformara en dióxido de carbono y agua, ¿qué pasaría? Tardaría por lo menos cientos de años en transformar toda esa cantidad de glucosa espontáneamente en dióxido de carbono y en agua. Por lo tanto, los seres vivos no pueden esperar tanto tiempo para metabolizar una molécula tan simple como es la glucosa. Entonces, lo que hacen los seres vivos es utilizar unos catalizadores biológicos denominados enzimas. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Las enzimas transforman reactivos, que nosotros vamos a llamar de aquí en más sustratos, en productos. ¿Sí? Y esta transformación la hacen rápidamente y en algunos casos instantáneamente. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver a todo lo largo de la clase que el fundamento de acción de las enzimas es disminuir la energía que necesitan los reactivos o sustratos para transformarse en productos. Todas las moléculas para transformarse en otras necesitan una determinada energía. Las reacciones químicas no ocurren espontáneamente, requieren una energía inicial, un empujón inicial para que se produzca la reacción química. Ese empujón inicial que nosotros le damos a la molécula, al sustrato o al reactivo, se llama energía de activación. Y es la energía cinética mínima que necesita el sistema para que la reacción ocurra y el sustrato se transforme en producto. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la combustión. En la combustión, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos una cerilla de fósforo, que es el combustible, tenemos el comburente, que en el caso del fuego, ¿quién es el comburente? El oxígeno. ¿Quién participa en una combustión normal? El oxígeno del aire, ese es el comburente. Para que se produzca la reacción entre el combustible y el comburente, que es el oxígeno que está en el aire, esto no ocurre espontáneamente. El fósforo no se enciende espontáneamente en el medio, sino que necesita un aporte de energía inicial, como por ejemplo calor, para que se produzca la combustión y dé lugar a la reacción. Ese aporte inicial es lo que llamamos energía de activación. Ese concepto es muy importante que lo memoricen porque lo vamos a ir viendo a todo lo largo de la clase. La energía de activación, entonces, es la energía cinética mínima que necesita el sistema para iniciar una determinada reacción química. Bueno, vamos a ver ahora qué son las enzimas. Hemos dicho entonces que las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces.
Casi todas las enzimas, el 99,9% de las enzimas que se encuentran en la célula y que intervienen en el metabolismo son proteínas, excepto unas muy particulares que se denominan ribosimas, donde la estructura no es una molécula proteica, sino que es un ácido nucleico denominado ácido ribonucleico o RNA. Pero estos son las menos, esto es la excepción de la regla. A las ribosimas la vamos a ver más en detalle cuando veamos la estructura de ácidos nucleicos. Ahora bien, las enzimas catalizan reacciones, pero no catalizan reacciones que sean energéticamente desfavorables. Supongamos, como tenemos aquí en el ejemplo, donde la sustancia A moléculas de A más B moléculas de B, se combinan para transformarse en productos, C moléculas de C más D moléculas de D. Esta reacción, catalizada por una enzima, tiene que tener una energía de activación que sea favorable para que la reacción se produzca en este sentido, es decir, en la formación de los productos C y D. Las reacciones químicas que ocurren en la célula normalmente están en equilibrio y en algunos casos son reacciones reversibles, como en el caso del ejemplo donde A más B se transforma en C más D, o los productos pueden volver a transformarse en los reactivos. Estos son reacciones reversibles. Estas reacciones reversibles están caracterizadas por una constante denominada constante de equilibrio químico, y que es característica para cada reacción química, donde la constante de equilibrio químico es el producto de la concentración de los reactivos dividido el producto de la concentración de las sustancias reaccionantes. Estos corchetes, cuando uno pone un símbolo entre corchetes, indica concentración de algo. Eso les explico para los que no tienen idea de química. Cuando uno pone corchetes entre algo, indica que eso está representando la concentración de C, la concentración de D o la concentración de A y de B, elevados al exponente, donde el exponente es el número de moléculas de cada compuesto que intervienen en la reacción. Ese producto, cuando la reacción alcanza el equilibrio, es igual a una constante que es característica para cada reacción. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Ese equilibrio químico que se produce en esa reacción y que es catalizado por una enzima, no se modifica por la catálisis de la enzima. Es decir, la enzima va a poder transformarlo, el producto A y B, en C y D, y también va a poder catalizar la reacción reversible. Pero no va a modificar que todo esto se transforme en esto o todo esto se transforme en esto, sino que siempre se va a alcanzar un equilibrio. Bueno. Vamos a ver ahora otro concepto importante que es cinética de reacción. Entonces, ya hemos visto que es energía de activación. Es la energía necesaria entonces para que una sustancia A se transforme en B. Analicemos esta gráfica. En esta gráfica nosotros, en el eje vertical, hemos graficado la energía y en el eje horizontal graficamos el desarrollo o el transcurso de la reacción. En línea roja está representada la transformación del sustrato o reactivo A en B. Para que A se transforme en B y transcurra la reacción, tiene que alcanzar A toda esta energía de activación hasta transformarse en B. Esta cantidad de energía representada por las flechas rojas es esto, lo que conocemos como energía de activación, ¿sí? Por eso es que A no se transforma espontáneamente en B, porque le costaría mucho alcanzar la cima de la montaña para pasar y transformarse en B. Por eso es que la reacción no ocurre espontáneamente. ¿Qué es lo que hace la enzima? La enzima lo que hace es disminuir la energía de activación necesaria para que se produzca la reacción química de transformación de A en B. Al disminuir esta montaña, entonces la transformación de A
se hace favorable y puede transcurrir la reacción química dando los productos B. ¿Sí? Y aquí tienen un dibujito más entretenido de cómo hace la enzima entonces para disminuir esa energía de activación. Tenemos el sustrato o el reactivo que mediante esta reacción química está tratando de transformarse en producto. Debido a que la energía de activación es muy alta, no puede ocurrir esto espontáneamente. Entonces, la enzima lo que hace es bajar esa energía de activación, de modo que hace favorable la transformación del sustrato en producto. Vamos a ver ahora el concepto de catalizador. Hemos dicho que las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces, un catalizador es una sustancia que acelera la reacción química hasta hacerla instantánea o casi instantánea, como en el ejemplo anterior de la glucosa que debe transformarse en dióxido de carbono y agua, que no ocurre espontáneamente en la naturaleza. Esta reacción química, por ejemplo, en el metabolismo de los hidratos de carbono o en la glicólisis, ocurre rápidamente, casi instantáneamente. Entonces, un catalizador acelera la reacción al disminuir la energía de activación. Veamos el ejemplo este, donde A se transforma en P. A representa las moléculas reaccionantes que se encuentran en un estado inicial y P representa las moléculas de producto o el estado final. La reacción desde A hasta P es un proceso posible solamente si la energía de P es menor que la de A. Si volvemos al gráfico anterior, aquí, ustedes ven que la energía de B, que está acá, tiene que ser menor que la energía de A para que ocurra la reacción. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuera mayor? No se produciría la reacción, exactamente. Pero para que A se transforme en P, entonces hay una barrera de energía que los separa. Si no existiera esa barrera de energía, A no existiría porque no sería estable, o sea, sería una molécula inestable y se habría transformado todo en P. No existiría la molécula de A. Ese escollo, entonces, la naturaleza lo ha solventado formando lo que se conoce energía de activación, que corresponde al estado de transición, es decir, al estado en que A está transformándose en P, pero todavía no se ha transformado completamente en P. Vamos a ver ahora cuáles son las características de la acción enzimática. La característica más sobresaliente de las enzimas son dos. Primero, que tienen especificidad de sustrato, es decir, las enzimas solo reaccionan con un determinado tipo de molécula. El sustrato es la molécula sobre la que la enzima ejerce la acción. Y la otra característica es que tienen especificidad de acción, es decir, las enzimas catalizan un solo tipo de reacción. Cada reacción química está catalizada por una enzima específica. Para que ustedes tengan una idea, dentro de todas las células que componen el metabolismo humano existen más de 3.000 tipos diferentes de enzimas, porque es necesaria cada tipo diferente de enzima para cada tipo diferente de reacción de metabolismo que ocurre dentro de la célula. Bueno, entonces hemos dicho que la acción enzimática se caracteriza por la formación de esto que vamos a llamar complejo de estado de transición, donde la enzima, aquí está representada con una E, se une a una molécula de sustrato, que es el reactivo. Hemos dicho que de aquí en adelante a los reactivos lo vamos a llamar sustratos. La enzima se une al sustrato y se forma un complejo intermediario hasta que finalmente la enzima lo transforma en el producto y se libera la enzima del complejo intermediario. Entonces, el sustrato se une a la enzima
a través de numerosas interacciones débiles. Ustedes no pierdan de vista que la enzima es una molécula proteica que tiene una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, como hemos visto en las clases anteriores. Es decir, que es una molécula bastante compleja que interacciona con el sustrato mediante interacciones débiles, como por ejemplo puentes hidrógeno entre los aminoácidos, electrostáticas, hidrófobas, etc., en un lugar específico. En esa enorme molécula de proteína que llamamos enzima, el sustrato no se une a cualquier lugar de la molécula, se une a un sitio particular de la molécula, de la enzima, que vamos a llamar de aquí en más centro activo, que es donde se produce la reacción química de la transformación del sustrato en el producto. Y ese centro activo es una pequeña porción de la enzima. Imagínense que hay enzimas que son moléculas proteicas enormes que pueden tener más de 300 aminoácidos y que a su vez pueden estar constituidas por múltiples subunidades de 300 aminoácidos. O sea que son moléculas complejas y enormes. Dentro de toda esa complejidad de la molécula hay un pequeño lugar donde tiene lugar la reacción enzimática y la catálisis que vamos a llamar centro activo. Además, hay un grupo de moléculas enzimáticas que además de la estructura proteica en sí de la molécula, necesitan la ayuda de otras moléculas. Y estas moléculas se denominan cofactores y coenzimas. Estas moléculas son indispensables para que se produzca la reacción y son moléculas que ayudan a que la reacción tenga lugar y que en la mayoría de los casos, si no está presente junto con la molécula de la enzima, la reacción no se produce. Vamos a llamar a estas moléculas cofactores cuando se trate de iones o moléculas inorgánicas. Por ejemplo, vamos a ver enzimas como por ejemplo las que sintetizan los ácidos nucleicos, las que sintetizan el DNA humano, necesitan un cofactor que es el magnesio, que es un ion inorgánico bivalente. Cuando estas moléculas sean de naturaleza orgánica, las vamos a llamar coenzimas. Y aquí se puede señalar, dentro del grupo de las coenzimas, hay muchos tipos diferentes de moléculas orgánicas, como por ejemplo las vitaminas. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto un metabolismo de los hidratos de carbono muy importante, donde interviene una coenzima muy importante, que es la... Más fuerte. La coenzima A, exacto. ¿Que interviene en dónde? ¿En qué vía? En el ciclo de Krebs. Exactamente. Y la coenzima A es la molécula que ayuda a la función enzimática de ¿qué enzima? Dentro del ciclo de Krebs. ¿A quién? No, a la citrato sintetasa. Ese es un buen ejemplo que lo vamos a ver más en detalle de cómo una coenzima ayuda a la función enzimática. Bueno, ahora vamos a ver más en detalle en este dibujo cómo trabaja una enzima. Y vamos siguiéndolo aquí secuencialmente en este gráfico. La enzima, representada con E, que está acá, puede tener uno o varios de los que hemos llamado sitios activos. ¿Qué era entonces el sitio activo? El sitio activo es la zona, generalmente pequeña, de la molécula enzimática, donde se va a unir el sustrato. ¿Sí? En el primer paso, el sustrato, en este ejemplo, por ejemplo, la sacarosa, se une a la enzima en el sitio activo, a través de interacciones no covalentes, puentes hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, etc. Para formar lo que ya hemos llamado el complejo enzima-sustrato. Esta formación de este complejo es reversible, es decir, la enzima se puede unir al sustrato y formar el complejo, o puede soltarlo al sustrato y volver al paso anterior. ¿Sí? Ahora bien, el paso siguiente, la enzima produce específicamente la reacción catalítica o la reacción química dentro del sitio activo,
En este caso va a romper la molécula de sacarosa, es decir, que va a producir una hidrólisis del hidrato de carbono y va a pasar a la formación de los productos, donde los productos todavía están unidos al sitio activo. Y el paso 4 va a ser la liberación de los nuevos productos formados hacia el medio. En este caso, la sacarosa está formada por glucosa y fructosa. En este paso de liberación de los productos, la enzima vuelve a regenerarse. Y esto es muy importante. Pequeñas cantidades de enzima pueden catalizar grandes cantidades de transformación de sustrato, porque en todo este ciclo la enzima se regenera continuamente y no se gasta, teóricamente. Entonces, la enzima puede actuar sobre millones de moléculas de sustrato siguiendo este paso secuencial. Y aquí otro esquema para que volvamos a repasar. Esto es muy importante. La enzima se une a los sustratos, se forma el complejo enzima-sustrato, que es reversible, y en el paso siguiente se produce la catálisis enzimática, se liberan los productos y se regenera la enzima para un nuevo ciclo de catálisis. Bueno, vamos a ver ahora 4 características muy importantes de las enzimas. Ya hemos hablado de que la característica más importante es que son catalizadores de reacciones biológicas. La segunda es la especificidad, es decir, actúan sobre un único sustrato. La otra característica es su estructura particular. Todas, excepto las ribosimas, son proteínas. Y finalmente, las enzimas pueden ser moléculas simples o pueden necesitar la ayuda de otras moléculas para producir la reacción. Y estas moléculas las hemos llamado apoenzimas o coenzimas y cofactores. Bueno, este es el ejemplo que les daba. La única excepción de las enzimas que no son proteínas son las ribosimas. Las ribosimas son unas moléculas formadas por ácidos ribonucleicos y que tienen actividad catalítica. El descubrimiento de estas ribosimas fue todo un hito dentro de la bioquímica, porque antes se creía que solamente la actividad catalítica estaba centrada hacia las proteínas. Por este descubrimiento de las nuevas enzimas denominadas ribosimas, estos 2 investigadores ganaron el Premio Nobel de Química. Bueno, vamos a ver ahora más en detalle cómo es la estructura de una enzima. Hemos dicho entonces que una enzima es una molécula proteica que está representada aquí, en este caso globular, una proteína globular representada en gris, que vamos a llamar apoenzima. La apoenzima es la proteína despejada de sus cofactores. La enzima puede necesitar de la unión de un cofactor, que si este es metálico, hemos dicho que se va a llamar cofactor, y que si es orgánico, lo vamos a llamar coenzima. Dentro de esa molécula formada por la apoenzima, la coenzima y el cofactor, se encuentra el sitio catalítico. ¿Sí? Toda esa estructura compleja de proteínas, coenzimas y cofactores, vamos a denominarlo holoenzima. Y es la molécula que finalmente va a tener la actividad catalítica real. Bueno. Las enzimas normalmente no son proteínas sencillas, sino que la mayoría son proteínas complejas que se encuentran en distintos compartimientos dentro de la célula dependiendo del tipo de reacción que tengan que catalizar. Por ejemplo, hay algunas enzimas que se encuentran formando, cuya estructura está formada por múltiples subunidades, formando un complejo enorme que se denomina complejo multienzimático, donde cada una es una proteína que se encuentran asociadas entre sí, formando el complejo que es el que tiene la actividad catalítica.
Otras enzimas más sencillas, por ejemplo, catalizan reacciones dentro del citoplasma y son enzimas solubles que se encuentran en moléculas sencillas. Y otras enzimas las encontramos ubicadas o incrustadas dentro de la membrana celular, ya sea del lado citoplasmático, del lado extracelular, e inclusive hay enzimas que son proteínas integrales de membrana, es decir, proteínas que atraviesan toda la bicapa lipídica desde el exterior hacia el interior. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo se produce una reacción química catalizada por una enzima, y ahí viene el ejemplo que les mostraba, que les mencionaba recién, de la citrato sintetasa, que es una enzima del ciclo de Krebs. La citrato sintetasa tiene una estructura proteica enorme, donde tiene un centro activo y además tiene un centro regulador. Y además necesita de la ayuda de otra molécula, que es una apoenzima, que es la coenzima A. ¿Sí? Todo este complejo así formado está listo para la catálisis. Esta es la coenzima. Toda esa estructura entonces hemos dicho que se conoce como holoenzima. Algunas enzimas, además del sitio activo donde se va a unir el sustrato para transformarse en producto, tienen otro sitio donde se van a unir moléculas que van a regular la actividad enzimática. Todas las reacciones químicas que ocurren en la célula ocurren a una velocidad metabólica que depende de las necesidades de la célula. Y esa regulación, qué tan rápido produce la catálisis una enzima o qué tan lento lo hace, está regulada por moléculas que se unen a lo que llamamos centro regulador de la enzima y que la aceleran o la disminuyen. Estas coenzimas, hemos dicho entonces que en particular la mayoría tienen estructuras de moléculas orgánicas como por ejemplo vitaminas. Y vamos a ver entonces el ejemplo de la citrato sintetasa. Hemos dicho que la citrato sintetasa es una enzima que está ubicada en el ciclo de Krebs. Este es el ciclo de Krebs que ustedes ya han estudiado. La citrato sintetasa lo que hace, cataliza la transformación de oxalacetato y acetil-CoA en citrato. Es decir, esta enzima es un holoenzima, necesita una coenzima, que es la coenzima A, que está unida al grupo acetilo y va a catalizar la unión de este grupo acetilo al oxalacetato para transformarlo en citrato. ¿Sí? Bueno. Hay otras enzimas que no necesitan la acción de coenzimas, sino que necesitan la acción de cofactores. Hemos dicho que los cofactores los vamos a llamar a aquellas moléculas de naturaleza inorgánica, por ejemplo, iones metálicos. En ese caso, el cofactor se une a un sitio generalmente próximo al sitio activo donde se va a unir el sustrato para que la enzima pueda ejercer su acción catalítica. Y entonces esta es la estructura de la holoenzima, la apoenzima más su cofactor. Vamos a hablar ahora específicamente de las coenzimas, es decir, las moléculas que ayudan a las enzimas a realizar su actividad catalítica. Son necesarias. La mayoría de las enzimas que necesitan coenzimas no actúan si no están presentes sus coenzimas. Es como un matrimonio, no funciona si uno no está el otro presente, en algunos casos. Son necesarias, nunca son proteínas, son moléculas orgánicas, pero no son de naturaleza proteica. Son orgánicas y tenemos distintos tipos de moléculas orgánicas, como por ejemplo la vitamina B12, que tiene una estructura porfirínica, la vitamina B1, que es una base nitrogenada, pueden ser nucleótidos, como por ejemplo el ATP, pueden ser dinucleótidos, como por ejemplo el NAD, ya hemos visto la función del NAD en varias enzimas del ciclo de Krebs,
y de la glicólisis. Todas estas enzimas tienen una estructura tridimensional particular que al unirse a la apoenzima le confieren su actividad catalítica. Y aquí tenemos una tabla de las coenzimas más comunes. La mayoría son vitaminas. Por ejemplo, la vitamina C, que es el ácido ascórbico, es una coenzima de muchas peptidasas. Las peptidasas, ya vamos a ver cuando veamos el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas, son enzimas que cortan y degradan las proteínas para que nosotros las podamos asimilar. Esas peptidasas necesitan como coenzima la vitamina C. Cuando estas coenzimas no están presentes, las peptidasas no pueden actuar. Por lo tanto, se produce una anomalía en la síntesis del colágeno. El colágeno, ya hemos visto cuando hemos estudiado proteínas, es una proteína fundamental de las estructuras del tejido conectivo que forman los tejidos, los órganos y que sostienen los mismos. Cuando estas enzimas no actúan porque carecen de esta vitamina, se produce una enfermedad que se conoce como escorbuto. O sea, la deficiencia de esta coenzima particular hace que las peptidasas se vuelvan inactivas y en el ser humano se manifiesta como una enfermedad que generalmente es grave, que se denomina escorbuto y que antiguamente se la conocía como la enfermedad de los marinos o de los piratas, porque se daba en la gente que navegaba durante meses y no tenía aportes de vitamina C. La vitamina C está presente principalmente en las frutas, en los cítricos y en los vegetales. Entonces, en los barcos que no tenían esos alimentos, se producía esa enfermedad en los navegantes. ¿Cómo? ¿Mm? Ah. El escorbuto, imagínate vos que la carencia de vitamina C lo que hace es interferir en la síntesis del colágeno. Las manifestaciones principales del escorbuto son a nivel de piel y de todo lo que es mucosas. Generalmente se les empezaban a caer los dientes, las encías se les teñían de negro. Esa era la manifestación más característica del escorbuto. Otra de las coenzimas es la vitamina B1, que es una coenzima de las descarboxilasas que transfieren grupos aldehídos. Esta enzima produce una enfermedad cuando hay una carencia alimentaria de las mismas que se conoce como beriberi. Por ejemplo, el arroz, las personas que consumen mucho arroz, solo dietas que contienen solamente arroz, el arroz no tiene mucha cantidad de vitamina B1. Entonces, las personas que solo tienen dietas monótonas, por ejemplo, de cereales como el arroz, desarrollan este tipo de enfermedad. ¿En qué? La armada japonesa ha dado un texto de nutrición y el guía estaba ahí. Y el beriberi ha sido tratado con... Lo que han hecho ahora actualmente es suplementar el arroz con vitaminas. Entonces actualmente el arroz lo suplementan artificialmente con la vitamina. De esa forma suplen la deficiencia de vitamina B1. ¿Mm? Claro. Claro. Bien. Después tenemos otras enzimas como por ejemplo otras vitaminas como la riboflavina, que es un constituyente de las coenzimas PAD, flavina, adenina, mononucleótido y dinucleótido, y que también la deficiencia produce dermatitis y lesiones de mucosa. Y así, si vamos analizando, las deficiencias de coenzimas producen enfermedades bastante graves en el ser humano. Esto es para resumirles que la función de las coenzimas es muy importante desde el punto de vista nutricional para que las enzimas en sí tengan una actividad catalítica adecuada.
Esta es la estructura molecular de las coenzimas. Hemos dicho que las coenzimas son todas moléculas orgánicas, no proteicas. Por ejemplo, pueden ser trinucleótidos, puede ser como la coenzima A, pueden ser dinucleótidos. Bueno, ahora volvamos a nuestras enzimas y veamos más en detalle el sitio donde se produce la reacción enzimática de transformación del sustrato en producto. Hemos dicho que ese sitio se llama centro activo de la enzima y que es una parte muy pequeña. Esa parte muy pequeña de la enzima tiene una estructura tridimensional adecuada que está formada por esos aminoácidos presentes en el sitio activo de la proteína junto con la coenzima. Existen tres tipos de aminoácidos que se encuentran formando el centro activo de una enzima. Los aminoácidos estructurales, que abundan y forman el centro activo. Los aminoácidos de fijación, que van a actuar como un ancla y que se van a unir débilmente al sustrato, porque el sustrato se tiene que unir a la molécula de enzima. Y después vamos a tener los aminoácidos catalizadores, que son los aminoácidos del centro activo que van a producir la reacción química, es decir, van a dar ese empujón de energía de activación para que el sustrato se transforme en producto. Y aquí tenemos entonces un esquema del centro activo. Hemos dicho que es una parte muy pequeña de la enzima que está formado por tres tipos de aminoácidos estructurales que forman la estructura del sitio, los de fijación que van a unir al sustrato representado aquí en rosita mediante interacciones no covalentes, y los catalizadores que son los que van a producir la reacción química de la enzima. Los aminoácidos estructurales dentro del sitio activo no necesariamente están contiguos unos al lado del otro. Ustedes piensen que esta molécula de proteína tiene una estructura tridimensional terciaria y cuaternaria y que aminoácidos que están lejos en la cadena polipeptídica se pueden doblar y plegar quedando próximos en la estructura tridimensional de la enzima. Entonces, cada enzima tiene una forma única con su sitio activo o centro activo que se une al sustrato. Se forma el complejo enzima-sustrato y luego de la reacción catalítica se produce la liberación de los productos y se regenera la enzima. Las moléculas de enzima no cambian después de participar en la reacción. No, justamente eso es la ventaja de la catálisis producida por enzima, que pequeñas cantidades de moléculas pueden transformar miles de millones de moléculas de producto porque cada vez que se produce el ciclo, la enzima se regenera y vuelve a empezar de nuevo.